Pues bien, ya somos unos expertos en análisis de Thevenin y Norton y se nos pide obtener el equivalente de Thevenin de este circuito. Si se fijan, ya estamos con solo la sección que nos interesa, están las dos terminales para hacer la conexión de lo que corresponda del otro lado. Simplemente se nos pide este lado, pero siento que sí se me complica en el sentido de esta fuente dependiente. Vamos viendo qué es lo que podemos hacer. En primer lugar, estamos observando que nos están teniendo una dependencia ya aquí. Y eso es importante cuando estamos hablando de dividir el circuito en dos partes. Cuando están incluidas fuentes dependientes, las fuentes dependientes y sus variables de control tienen que estar en el mismo lado. No puede quedar una de un lado y la otra del otro. Pueden quedar del lado de la simplificación o del lado de la parte que no se va a simplificar, no importa, pero tienen que quedar ambas cosas del mismo lado. Entonces vamos a empezar a analizar esta parte. Lo que vemos es una fuente de corriente que está aquí conectada en paralelo con una resistencia, y aquí después tenemos una fuente de voltaje y nuestra variable de control, que es V1. Pues fíjense cómo el voltaje de circuito abierto es exactamente esa variable de control V1. Entonces esta es la primera sucesión que vamos a hacer. Entonces solamente tenemos que resolver el circuito para V1. Entonces vamos a ver, tenemos esta fuente de corriente dependiente que va a generar una corriente aquí que sube, y al momento de querer pasar hacia acá no va a haber flujo de corriente porque está abierto. Entonces toda la corriente va a caer sobre esta resistencia, de manera que aquí va a haber un voltaje, ¿sí? Lo podemos obtener también por mallas, pero aquí se obtiene directamente que va a haber un voltaje que es los 20 kilo ohms multiplicados por esta fuente de corriente que es 0.01 V1. Corriente, aunque diga V1, esta es una corriente multiplicada por resistencia, nos da voltaje, y va a ser este voltaje más menos, y nosotros le podemos sumar este otro voltaje y vamos a obtener el voltaje V1, ¿sí? Si lo quieren ver un poquito más a detalle, vean cómo va a ser. Serían como dos mallas, pero I2 sería 0 porque aquí no va a haber flujo de corriente, solamente estaría I1, y nos correspondería los 20K por menos I1 menos 100 volts es igual a V1, y si hacemos el despeje nos va a dar exactamente esto. Y entonces estos tienen que ser igual a V1. Y ya obtuve una ecuación de una sola variable que ya puedo despejar, ¿sale? Al momento de hacer el despeje obtenemos que V1 es igual a menos 100 sobre 199 volts, que es lo mismo que nuestro voltaje de circuito abierto. Y ya tengo la primera mitad del análisis de Thevenin. Tengo el voltaje de circuito abierto, que es el voltaje de Thevenin. Ahora la resistencia. Pues bien, yo voy a apagar mi fuente de voltaje, y para la fuente de corriente precisamente no puedo hacer eso, ¿sí? Yo no puedo definir que aquí hay 0 amperes porque no es algo que se vaya a definir ahí directamente, ¿sí? Yo no puedo hacer esa asunción directo porque entonces no tendría ningún sentido la fuente dependiente. En sí, lo que hay que hacer es un truco, que es irnos hacia Norton. ¿Qué nos pide Norton? Calcular la corriente de cortocircuito, y precisamente es lo que vamos a hacer aquí. Vean cómo esto se va a simplificar de una manera magnífica. Nos pide calcular la corriente en este cortocircuito, y esta variable más menos V1, al estar en un cortocircuito, se convierte directamente en 0. ¿Eso qué quiere decir? Que al multiplicar 0 por esta constante me sigue dando 0, y entonces aquí yo tengo una fuente de 0 amperes. Al momento de tener 0 amperes, esto desaparece, se desconecta, y nos va a quedar simplemente la resistencia con nuestra fuente de 100 volts. Y entonces esa corriente de cortocircuito es precisamente esta corriente de malla, que se puede obtener a través de los 100 volts de esta fuente divididos
sobre los 20 kilo ohms de esa resistencia. Y esto nos va a dar 5 miliamperes. ¿Y esto de qué me sirve? Bien, recordemos que Thevenin y Norton están relacionados, ¿sí? El voltaje de Thevenin es igual a la resistencia de Thevenin o resistencia de Norton multiplicado por nuestra corriente de cortocircuito o nuestra corriente de Norton. Lo voy a poner más bien. Ya tengo dos de esas. Tengo la corriente de Norton, tengo el voltaje de Thevenin. Entonces yo puedo obtener la resistencia de Thevenin dividiendo el voltaje de Thevenin, que es menos 100 volts, sobre 199. Esto dividido entre la corriente de Norton, que es 5 miliamperes. Muy bien, y esto nos va a dar entonces 20 sobre 199 kilo ohms, que es más o menos 100.5 ohms. Negativo. Sí, negativo. Como ven, podemos obtener una resistencia negativa. Y esto no es precisamente físicamente posible. No hay resistencias negativas. No existe la resistencia negativa como tal. Pero el modelo nos indica que por esta fuente dependiente es representable mediante una resistencia negativa. Veamos cómo queda el circuito equivalente. Y así nos queda el circuito equivalente de Thevenin. Menos 502.5 milivolts en serie con una resistencia de menos 100.5 ohms. Y así es como se calcula. Esta estrategia de utilizar corriente de Norton y voltaje de Thevenin para obtener la resistencia también se puede aplicar en circuitos de fuentes independientes. Pero este es un caso particular en el que podemos aprovecharlo. Obsérvese que para este ejemplo tenemos tanto fuentes dependientes como independientes. Más adelante veremos qué hacer cuando no existen fuentes independientes.